cuestiones del derecho, siguiendo un poco la consigna y mucho de lo que ha sido esta política del acercamiento de la justicia hacia las necesidades propias o los sentires propios de la sociedad. Entonces, me pareció como que este espacio fue creciendo de a poco, se empezaron a plantear varias cuestiones y este año, bueno, Siberia me tuvo bastante ocupada, pero acá regresé y bueno, el tema, como me parece que amerita, es tratar la aplicación del Código Civil y Comercial Unificado, que entra en vigencia el 1 de agosto, que sigue generando discusiones y dudas a todo el arco académico, judicial, a todos los operadores jurídicos. Están planteándose, se están realizando a lo largo del país distintos cursos de actualización, de posgrado, porque realmente importa un cambio radical en muchas cuestiones, de muchos paradigmas del derecho. Nosotros seguimos aplicando un Código Civil redactado a los finales del siglo XIX, redactado por Vélez Sarsfield, y justamente habían muchas cuestiones propias de las relaciones jurídicas de los argentinos, de los civiles, que estaban prácticamente girando afuera de lo que era la normativa. Justamente este código, al unificar todo lo que es materia civil y comercial, también viene a dar respuesta, a cubrir determinados vacíos y a ayornar o acomodar el derecho a la sociedad, a los cambios culturales y sociales que a lo largo de estos años ha sufrido la Argentina, especialmente en lo que es materia de derechos de familia, de derechos individuales y de derechos colectivos. Una de las grandes reformas es en la introducción como propiedad comunitaria a la propiedad o la comunidad, las tierras de las comunidades indígenas, cuestión de que si bien se venía aplicando por el convenio de la OIT, era necesario tener una norma de alcance nacional justamente que lo establezca de manera expresa y no la necesidad de remitirnos a los tratados internacionales. Y después todo lo que es la materia del derecho de familia es lo que más transformaciones tiene, porque nosotros en estos últimos 12 años se han sancionado leyes que realmente vinieron a ampliar y a reconocer derechos de vínculos familiares que prácticamente estaban siendo olvidados. Uno por ahí recuerda como el hito histórico, la sanción de la ley del matrimonio igualitario, pero a su vez tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de fertilización asistida, una serie de leyes que vienen a cambiar las relaciones de familia que nosotros teníamos como las concepciones tradicionales. Un ejemplo, tradicionalmente se enseñaba que había tres maneras de fuente de la filiación, es decir, de la relación de los padres con los hijos. Con este nuevo código se introduce la fertilización humano-asistida como otra fuente más de relación filial, cambios en lo que es en materia de divorcio. Y son temas que, si bien no se discuten en el llano, en los lugares, en los medios de comunicación prácticamente no se discuten, pero son cuestiones que le van a cambiar significativamente los derechos a las personas. No solamente a quien lo tiene que aplicar, sino a las personas en sí, al ciudadano de a pie. Estas relaciones, esta nueva normativa viene a cambiar justamente lo que es la práctica legal y jurídica del día a día. También lo que es la cuestión de la capacidad progresiva de los adolescentes, ¿no? Que progresivamente se introduce el principio de la autonomía progresiva. O sea, es un nuevo código que viene pensado justamente para las conquistas ya obtenidas y viene pensado también para lo que falta por conquistar, ¿no? Para dejar un piso, ¿no? Para dejar un piso y para futuras generaciones, para seguir profundizando en otros aspectos también. Y también como para unificar y establecer criterios comunes a la toma de decisiones de los magistrados, porque al tener un código civil tan viejo, fueron sancionándose distintas leyes que nunca estuvieron organizadas y ordenadas en un solo cuerpo normativo. Entonces, a veces uno se imagina que los únicos que desconocen el derecho son los ciudadanos comunes que no estudian la materia. Pero al tener la legislación tan desparramada... Y nos miró así, ¿viste? Sí, así. Así que, sí, levantando la pera. Sí. Ciudadanos comunes. Claro, que no estudian derecho y que al tener legislación tan desparramada, incluso el mismo juez que tiene que aplicarlo puede a veces incurrir en un error al desconocer determinada normativa.
justamente esto lo que viene es a unificar y a establecer un marco general y común para justamente la toma de decisiones. Es un hecho histórico, es una reforma total, no fue una reforma como la que en su momento se hizo, que fue la reforma que dirigió Borda, que fue también realizada dentro de un gobierno de facto, en donde introdujo grandes modificaciones al Código Civil, pero el Código Civil seguía manteniendo el mismo espíritu de quien lo redactó. Y consensuada, digo, ¿no? Esta reforma. Esta reforma, o por lo menos tiene cierto nivel de consenso. Esta reforma justamente sale a través de una ley del Congreso que tuvo un debate parlamentario, que ahí la oposición tuvo una conducta políticamente irresponsable, porque a la mayoría de nosotros nos dejó sin la posibilidad de contar con un debate parlamentario de distintos puntos de vista. Si nos retrotraemos al momento en que se sancionó el código, la oposición se levantó y se fue, no dio debate. Y los debates parlamentarios en muchos puntos hubiera sido enriquecedor para interpretar a partir del 1 de agosto este nuevo código. Porque algo que a veces en nuestro país se pierde de vista es la riqueza del debate parlamentario al momento de entender qué es lo que quiso hacer o decir el legislador. Y la oposición, con una postura irresponsable también, al levantarse y no dar lugar al debate, a la mayoría de nosotros, a la población en general, de alguna manera nos vedó la posibilidad de asistir, de poder contar con otras visiones en torno a lo largo del articulado de este nuevo código. Pero esto que te decía yo de consensuado por ahí un poco con esto que vos planteabas de cómo circulan este tipo de proyectos por todo el país, ¿no? Lo mismo pasó con la ley de medios, esto de poder llevarlo a diferentes rincones del país y charlarlo y hablarlo y enfrentarlo con la gente. Después pasa la cuestión política que vos planteás, ¿no? Tenés un debate que no se da, un debate trunco, mezquindades políticas, intereses muy sectorizados, y bueno, ahí es donde por ahí no se da el debate, que sería lo importante darlo también. Sí, igual, antes de su sanción, algo para rescatar, la comisión que participó en la reforma, en la redacción de este nuevo código, contó con especialistas de renombre, muchos de ellos de renombre internacional, o sea, no participó gente que era nueva o sea, la redacción salió de especialistas, de técnicos que estudiaron los temas. A veces cuando uno tiene que hacer una interpretación unificando todo el código, saltan algunas diferencias de criterio, ¿no? Pero básicamente contó con la redacción de especialistas. Y lo paradigmático es que los miembros de la comisión bicameral, porque fue una comisión bicameral para la reforma, muchos de los que participaron en la redacción original, luego, al momento del debate, por una cuestión de respetar las órdenes partidarias, no participaron del debate del código del cual ellos participaron para redactar. Claro. O fueron desautorizados por sus propios... Exactamente. Y yo creo que hay cuestiones que se tienen que dejar de lado, las cuestiones de política partidaria, un ejemplo, y hablar sobre, básicamente, de los derechos, de una visión de ampliación y de protección de derechos. Del conjunto de la sociedad, ¿no? Del conjunto de la sociedad. La política partidaria tiene que pasar por otro lado y no afectar justamente los derechos y las conquistas sociales que la sociedad toda ha ido logrando en estos últimos años. Yo creo que esto es un motivo de reflexión y también de una madurez que requiere todo el arco político en pos de fortalecer las instituciones democráticas. Porque justamente un código civil, lo mismo nos pasó cuando se abrió el debate del Código Penal, lo mismo está sucediendo con el Código Procesal Penal. Se mezclan demasiado las cuestiones y se pierde de vista cuál es el objetivo de estos cambios. El objetivo de estos cambios justamente es fortalecer los derechos de la población, no una cuestión meramente electoralista o meramente me tomo de esto para salir y criticar, sino que el debate tiene que ser más profundo y serio. Y en este sentido es todo el arco político el que tiene que comprometerse también para fortalecer las instituciones democráticas. Esta reforma del Código Civil viene de la mano con una reforma profunda hacia el Poder Judicial, un Poder Judicial. Justamente ayer leía un texto de un docente latinoamericano sobre el acceso a la justicia y que hablaba justamente de que los poderes judiciales de los países latinoamericanos se crearon y se diseñaron prácticamente como adictos a los poderes oligárquicos que se imponían en el momento de la conformación de esos estados,
y que esa idea de poder judicial adicto a los poderes de turnos económicos u oligárquicos se sigue manteniendo al día de hoy, y que es necesario también cambiar la visión de los jueces, de los magistrados, de entender que una decisión judicial también tiene un peso de transformación social y de transformación política. Y cultural también. Cultural. Esta cuestión de entender que los jueces tienen que estar por fuera de todos los conflictos nos lleva a una idea errónea, que por ejemplo hay miembros del Superior Tribunal de Francia que establecen que las sentencias son verdaderos actos también transformadores de la política. De la política, sí. Entonces, hay toda una cuestión que el poder debatir sobre los derechos civiles que estaban establecidos desde el siglo XIX y hoy los cambiamos el paradigma, cambiamos la mirada, de la mano a una reforma profunda de la visión del Poder Judicial, creo que no se tiene que tomar como una amenaza del equilibrio de los poderes, sino que se tiene que tomar en cuenta como un paso más al fortalecimiento justamente de las prácticas democráticas que todavía nos resta mucho por conquistar.